En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Ya, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo antes que entren las autoridades? Como no tenemos tiempo, porque hoy día, en el caso de los diputados, tienen sesión de Comisión de Hacienda y votan, y en el caso nuestro tenemos sesión de votación de jueces, y hay quórum y todo eso, y está medio complejo y denso el ambiente. Vamos a tratar de ser súper ejecutivos, no nos cuenten ni los principios, ni las misiones, ni las visiones, vámonos a cuáles son los cambios que tiene el presupuesto en relación al año anterior, o este año, digamos, y nos explica y vamos súper al hueso. Estamos viendo si podemos hacer sesión el lunes en la tarde. Los diputados no tendrían problema en hacerla en paralelo a la sala. Yo tengo que cambiar un examen médico que vengo hace rato persiguiendo. Así que acá en Valparaíso le vamos a confirmar, ¿ya? Para ver si la podemos hacer. Disculpa. Bueno, Presidenta, por su intermedio saludarlo a la diputada, al diputado. Preparamos la presentación del Ministerio de Hacienda y para ir como más a los temas estratégicos, el Ministerio tiene un aumento 4,3%. ¿Necesito? ¿Cuánto? 4,3%. 4,3. Sí. 2,3, me equivoco. Sí. Ya, lo veo al tiro. Es 2,3, sí, toda la razón. Disculpe, se nos quedó pegado uno. Sí, muy bien. Ojalá hubiese sido un 2. Es que 4,3 eran los deseos que teníamos, como era para expresar el deseo. Claro, es como todo, para que vean que todos tenemos que lucharnos, incluso los que somos parte del Ministerio de Hacienda. Ya, 2,3%. Claro. Y que son principalmente, uno podría focalizarlos donde están en lo que es fiscalización y recaudación de contribuyentes. Vamos a ver que hay un reforzamiento en la dotación y carrera funcionaria
compromisos que se suscribieron a propósito de la tramitación del presupuesto 2024, en particular en el caso del Servicio de Impuesto Interno y la TGR. En lo que es control de fronteras está todo el plan nacional de plazos fronterizos y por tanto cuando vayamos más en detalle vamos a ver toda la ampliación de los plazos fronterizos y lo que significa en términos de personal y también de tecnología para que puedan operar 24/7. Y por supuesto todo lo que es regulación y supervisión de mercado financiero, en particular lo que tiene que ver con dos leyes que se aprobaron, como es la ley FinTech y la ley sobre endeudamiento. Y respecto del Consejo de Defensa del Estado, hay un fortalecimiento de la unidad especializada en corrupción y alta complejidad y decomiso. Y en el caso de facilitación de comercio, además de continuar con la interoperabilidad para los sistemas de CISEX, de comercio exterior, está el financiamiento para la aviación marítima en importación e inspección simultánea de carga, y también todo lo que tiene que ver con courier e integración de documentos tributarios para hacer más ágil ese proceso. Y después, como última línea estratégica, está lo que tiene que ver con modernización del Estado, en particular las plataformas transaccionales para permitir servicios compartidos y la modernización de Chile Compra. Entonces, si vemos estas líneas estratégicas en términos de presupuesto, ahí el 2,3% en lo que tiene que ver con fiscalización y recaudación de los contribuyentes, el Servicio de Impuesto Interno aumenta en un 1% y la tesorería en un 2,7%, no sé quién. En un 2,7%, el control de comercio frontera en un 3,7%, explicado principalmente con el aumento 4,3%, el 4,3% que se me había quedado grabado, de aduanas. Y en el caso de regulación y supervisión de mercados financieros, la CMF aumenta en un 2,8%. Lo vamos a explicar al tiro a continuación, porque ahí hay una mezcla de cosas que suben y no, porque está puesto acá lo que tiene que ver con los tribunales de contratación. Es que esto no está desagregado necesariamente por servicio. Los TTA tienen dos ámbitos, uno que es el tradicional y otro es lo nuevo, que están los tribunales de contratación pública, que ahí aparece un 96% de aumento, pero en realidad es porque es más o menos el doble, porque se duplican los tribunales. Pasamos de un tribunal con 3 jueces a 2 tribunales con 6 jueces, por tanto 3 y 3, que lo vamos a ver después en Chile Compra. Después, en el CDE ya expliqué lo que tenía que ver, o sea, vamos a verlo por supuesto con mayor detalle, pero principalmente es un aumento por una unidad, que es la que mencionábamos. En facilitación de comercio, en el caso de CISEX, hay una disminución, pero que se explica porque ya los proyectos han ido avanzando y, por ejemplo, el SAC ya está interoperando, entonces no sé, o la Cernapesca en particular, perdón, en este caso, y por tanto no se necesitan nuevos recursos. En el programa de exportación de servicios hicimos un cambio incorporando como ejecutor a la Fundación Chile a propósito de talento digital, que además es uno de los programas que tiene un impacto bien importante y que es parte de los programas que se evaluó su impacto y viene en el informe detallado de la IPRES de esos resultados. En lo que es modernización del Estado, el principal aumento tiene que ver con la Secretaría de Gobierno Digital, que vamos a entrar ya más en detalle en el tipo de inversión que se está haciendo ahí a propósito de la implementación de la Ley de Transformación Digital. Y después están todos los temas más que le llamamos apoyos transversales, donde está la subsecretaría, está la DIPRES, y donde ahí el principal aumento que se refleja en términos porcentuales viene en términos de monto, está por el lado de Chile Compra, porque se genera un segundo programa presupuestario que ya lo habíamos explicado cuando vimos la ejecución hace un mes atrás o no me acuerdo bien cuánto tiempo atrás, pero vimos en detalle la ejecución y en el caso de Chile Compra hay un nuevo programa con el cual se está canalizando todo el proceso de modernización de la ley. Ese es como en términos de resumen, si uno lo ve por línea programática, y vamos a ir servicio por servicio. En términos globales, el Ministerio tiene un aumento de 2,3%, explicado en términos general, en términos de monto. Lo más importante, por supuesto, es recursos humanos. No somos un ministerio que
que invierten, ¿no es cierto?, en subtítulo 31 o que tiene grandes transferencias. En general, todo tiene que ver con personas, servicios de bienes y consumo y adquisición de activos no financieros. Entonces, yendo a la subsecretaría para avanzar, si le parece, Presidenta. Yo no sé si hay preguntas ahí de los colegas. A mí me gustaría detenerme aquí, subsecretaria, porque efectivamente en la partida del Ministerio hay un incremento de 2,3% que se desglosa en 58% por aporte fiscal y 42% por ingresos operacionales y otros ingresos. Y la consulta es cuál es, o sería bueno que nos hicieran un detalle, nosotros igual oficiamos al Ministerio hoy día, pero sería bueno que nos hagan un detalle de la proyección de mayores ingresos con los respectivos supuestos que lo sustentan. En particular, lo relativo al subtítulo 07 y 08, los servicios antes señalados, que son el Servicio Nacional de Aduana, la Dirección de Compra y Contratación Pública y la Comisión de Mercado Financiero, que permiten financiar la expansión de gasto que propone el Ejecutivo. Y ello relacionado con la presentación que hizo ayer el ministro respecto de, ¿no es cierto?, la expectativa que tiene. Estamos pensando que de ese aumento de 2,3%, 1,2 y algo, casi 1,3% es aporte fiscal y el resto, 0,9, casi 1% por estos ingresos operacionales y otros ingresos corrientes. Entonces, sería bueno que nos puedan detallar cuál es la proyección que hicieron ustedes para esta estimación. Yo no sé si los colegas quieren agregar algo en esa línea, pero sería bueno contar con esa información. ¿Ya? Sí, igualmente aclarar por el lado de lo que se expuso ayer en el informe de Finanzas Públicas y las proyecciones de ingreso, eso en realidad corresponde, ¿no es cierto?, para el financiamiento global del presupuesto. En el caso de los servicios de Hacienda, el porcentaje mayor de ingresos para el financiamiento tiene que ver con aporte fiscal. El único que genera ingresos distintos es la CMF, ¿no es cierto?, por el cobro que se hace a los bancos, pero parte de los ingresos de la CMF financian, por supuesto, su propio presupuesto, pero una parte mucho más importante forman parte de las rentas generales de la nación. Podemos ir viendo en cada uno de los programas presupuestarios el detalle de los ingresos, pero en términos globales de la meta balance estructural, en realidad eso es para todo lo que tiene que ver con el presupuesto global de la institución. Subsecretaria, no quiero entrar al debate acá, solo le pido que nos hagan llegar por escrito, nosotros igual lo preguntamos hoy día formalmente, cómo se compone la proyección que ustedes hacen, porque 58% viene de aporte fiscal. Claro. Y 42% viene de ingresos, de otros ingresos, digamos, ingresos de operación, que está, está dividido en recaudación en el subtítulo 07, ingresos operacionales, y en el subtítulo 08, otros ingresos corrientes. Y ahí en otros ingresos corrientes está efectivamente la CMF, pero también está aduana y también está la Dirección de Compra y Contratación Pública. Entonces, no es para que nos demos la lata aquí, sino que para tenerlo por escrito para efecto del seguimiento después. ¿Ya? No hay problema, Okay. Lo mandamos, Presidenta. Seguimos entonces, si le parece, con la subsecretaría. Sí. Ya. Entonces, la subsecretaría, el programa, tiene varios programas presupuestarios, entonces vamos a ir viendo programa por programa en vez de hacer el agregado, porque en realidad en cada programa se puede ver. Estamos en la página 8, ahora iba a empezar. Entonces, la subsecretaría tiene un aumento de 3,9%, principalmente en lo que es gasto en persona. En realidad hay casi un presupuesto más bien de continuidad, y ese aumento que ahí se refleja en realidad es el cupo de la Secretaría Técnica de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, que es el 38 bis, que nosotros es parte también de nuestro presupuesto en transferencias corrientes, pero el año pasado, este año 2024, los recursos del 38 bis estaban todos
de la comisión en el subtítulo 24, y para el año 2025 lo que se hizo fue que la persona a cargo, la Secretaría Técnica, digamos en realidad porque hay un presidente que está a cargo, pero la Secretaría Técnica, que es un cupo que se dio con la ley, pasó a estar en el subtítulo 21, y por eso después se ve aquí una disminución también en la comisión del 38 bis, que pasa de 200 millones a 132 millones, que es una disminución del 33,6. En realidad no es una disminución porque esto se va la persona al subtítulo 21, y lo que es gasto y bienes de servicio y consumo se pasa también al 22. Entonces, ese aumento del subtítulo 22 de un 15,6%, que son 397 millones aproximadamente, está explicado por el financiamiento por parte para el gasto de la Asamblea de Gobernadores del BID, que es una asamblea que se produce todos los años, pero que el año 2025 se va a llevar a cabo en Chile, y por tanto hay una segunda etapa de contratación del servicio de diseño, planificación y supervisión del evento, que se va a realizar en marzo del 2025. También se incluyen 198 millones en ese aumento de 397, el subtítulo 22, para la contratación del servicio encuesta masiva a comercio llamado test de turista, que es una iniciativa del Comité para la Fijación de Tasas de Intercambio, y finalmente casi 66 millones, 65.907, que corresponden a la rebaja del subtítulo 24 de la comisión del 38 bis. Eso explica el aumento del subtítulo 22. Y en lo que es transferencias corrientes, lo que tenemos principalmente es un aumento del 10,4% en la Secretaría y Administración General, que es una transferencia que se hace a Relaciones Exteriores por la OECD, y eso es principalmente por un aumento del costo de vida, que no lo establecemos nosotros. El Consejo Fiscal Autónomo, como ustedes saben, se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, y en el marco de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal hay un aumento de la dieta de los consejeros del CFA, y eso explica el aumento de 160 millones, que equivale a un 20,7%. En el caso de la Comisión de Evaluación y Productividad hay una disminución, que en realidad es por una menor necesidad de financiamiento de consultores transitorios, no es el personal permanente de la comisión. Y en el 38 bis, ya lo expliqué, esa baja de 67 millones porque la persona de la Secretaría Técnica está en el 21, y lo que es 22 sumó el 22. Senador Durresti. Por su intermedio, si se puede explicar por qué en el Consejo Fiscal Autónomo viene este aumento de dietas a los consejeros, en qué términos, en qué montos o en qué antecedente legal, qué antecedente legal se basa. Se acaba, Presidenta, por su intermedio, se acaba de aprobar en el Congreso la Ley de Responsabilidad Fiscal, donde, entre otras cosas, el presidente del Consejo pasa a tener una mayor jornada. Entonces, no necesariamente solo aumento de dieta, y para el resto de los consejeros, incluyendo por supuesto el presidente, pero que no es solo, en el resto no hay aumento de cantidad de jornadas, de jornada laboral me refiero, ¿no? Sino que es por presencia en cada uno de de las sesiones de consejo. Se aumentan también las sesiones. Entonces, hoy día me recuerdan exacto, lo tenía anotado por aquí en una... no lo traje aquí, pero lo tenía anotado. Creo que hoy día se financian 3 y ahora pasan a un máximo de 6. Entonces, y esos 6 en el mes se hace la estimación para los 12 meses del año, que es algo que se aprobó en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y el aumento de la dieta era de... les puedo mandar la minuta, pero en todo caso está en el informe financiero la Ley de Responsabilidad Fiscal, y de hecho se empezó a aplicar en el mes de agosto, porque cuando se aprobó esta ley en julio ya empezó a entrar en vigencia en agosto del 2024. Le pedí que precisara que había un antecedente legal, ministro, sí. Subsecretaria. Senador. Sí, que sin perjuicio de eso, que proviene una ley, la ley de presupuesto tiene la virtud de poder consolidar. Cuando uno aprueba leyes particularmente, especialmente en el ejercicio del año, tú vas articulando y cada ley tiene un mérito en sí mismo, y obviamente
debemos haberla aprobado, no tengo acá la votación, seguramente con una amplia mayoría, si es que no por unanimidad. Pero yo lo que le pediría, subsecretaria, tres cosas. ¿Quiénes son los integrantes del Consejo Fiscal Autónomo? Nombre. ¿Cuáles son las dietas que hoy día perciben? Me imagino que tendrán declaración de intereses y patrimonio. Eso. Y cuáles son los montos de hoy día en cuánto están sus dietas, tanto y si es dedicación exclusiva, si se aumentaron. En el caso del presidente, son entidades que yo creo que uno tiene que ir profesionalizándola y tiene que ser con la mayor dedicación exclusiva, pero a mí me gustaría tener más información específica respecto de nombres, condición de la ley de la declaración de intereses y patrimonio, y cuál es hoy día el ingreso que percibe cada uno, tanto el presidente, y si es la dedicación exclusiva. Esos 4 conceptos. Subsecretaria. Presidente, por su intermedio, por supuesto podemos mandar el detalle, pero esta ley se acaba de aprobar. De hecho, los montos vienen dados por ley, no los fijamos nosotros. El número de sesiones también vienen dados por ley, el mínimo y el máximo. Los consejeros son 5, lo preside Jorge Rodríguez, está Janet von Gesterstoff, está Marcela Guzmán, está Jorge Germán y se me olvida la última persona, pero está en la página, está en la página web, se renovaron, de hecho su nombramiento, Germán González, sí, su nombramiento es dado por el Senado, y de hecho aprobado por el Senado a propuesta del presidente, y el último cambio de consejero fue hace poco, donde me tocó a mí estar en la sala, que fue Sebastián Izquierdo, que era el nombre que me falta, que fue nombrado hace 2 semanas atrás. Pero podemos mandar igualmente todo el detalle. Senador. Insisto y reitero, yo sé que a la subsecretaria le molesta cuando le pregunto eso, y como voy a hacer las preguntas también de las funciones críticas. Yo creo que el Estado de Chile, y lo hemos visto con los escandalosos sueldos que aparecieron la semana pasada, va engordando y se van autogenerando principalmente instituciones en las cuales los ingresos son brutales, y son personas que no obstante son aprobadas por este Senado, con mucho respeto a su secretaria, son propuestos por el gobierno dentro de un acuerdo político. Entonces no nos asignen a nosotros la responsabilidad de ello. Nosotros ratificamos o no, porque eso es lo que uno puede hacer, es ratificar o no ratificar la propuesta del gobierno, y siempre la hemos cumplido, particularmente en un entendimiento de juego democrático. Pero yo creo que es obligación, o al menos yo no voy a renunciar en mi condición de integrante de esta comisión, a tener una visión global, porque es la visión global donde a nosotros se nos faculta para tener una visión que no se generen las distorsiones que hoy día hemos visto con las grandes remuneraciones del Estado. No hago la referencia solo a lo privado que hemos visto con escándalo, pero también las distorsionadas rentas que se pagan en el Estado, situación que también se encubre respecto de las funciones críticas. Cuando se ven las remuneraciones no se señala el doble sueldo que tiene esa persona, no obstante que entiendo la función crítica para determinados momentos, pero también usted entenderá, subsecretaria, que también hay un tremendo abuso de eso. Entonces yo, para anticipar en la discusión, yo le pediría que ustedes nos entreguen nombres, dietas, los periodos para los cuales están nombrado el Consejo Fiscal Autónomo, y también para preparar en la discusión que nos indiquen todas las funciones críticas y quién las reciben, con el cargo también de las personas que tienen funciones críticas en el momento que corresponda. El año pasado hice esta misma discusión, yo sé que usted se molestó bastante, pero yo no voy a renunciar a mis facultades legales como senador. Subsecretario. No creo que me malinterprete. Lo único que dije que la dieta del CFA fue aprobada recientemente y por eso hay un aumento de presupuesto. Y se aprobó y por lo mismo la ley de presupuesto tuvo que incorporarlo. El CFA no tiene funciones críticas, simplemente son
consejero, y en el último cambio de la ley de responsabilidad fiscal también se precisaron las inhabilidades y vamos a hacer llegar todo eso según lo solicitado. Hacia adelante, subsecretario. Nosotros dimos una discusión el año pasado respecto del aumento de funciones críticas en general, y yo pedí un informe específico de eso y voy a contrastarlo con lo que se comprometió el año pasado con las funciones críticas, no por el Consejo Fiscal Autónomo, del Ministerio en general, y ojalá que lo vamos a hacer en todos los ministerios donde exista esta institución. Ok. Gracias, senador. ¿Seguimos, subsecretario? Ya. Sí. Sería bueno que nos acompañen también en la solicitud de información el tema de la razón del aumento de dineros a la sede de la OECD. ¿Cuál es el incremento? Sí, el incremento de la OECD es 10,4 y en general viene dado por el incremento del valor del costo vía, que hay como una estimación de cómo se hace. Podemos mandar el detalle. ¿Eso se hace para todos los funcionarios internacionales? Así es. ¿Para que nos acompañen eso? Sí. Ya, yo sé que no está todo en su ámbito, Claro. porque esto lo financian desde Hacienda, pero que desde Hacienda nos pueden mandar el detalle de todos los embajadores, porque la verdad es que estaban circulando las remuneraciones de los embajadores y era bien impactante. Que Presidenta, por la misma situación, y yo reitero mi concepto, hay determinados servicios, hay determinadas instituciones que tienen la capacidad exquisita de ir aumentando, ir consiguiendo distorsiones dentro de un sistema. Yo creo que a propósito de el 38B hay un órgano ya externo, autónomo, que ve las altas remuneraciones, y creo que eso es un logro que se ha hecho, producto de la baja de las dietas, y hay una mirada ahí sistémica. Pero claramente vimos situaciones grotescas de embajadores, de determinados servicios que no es Codelco, que uno puede entender que tiene una naturaleza de empresa del Estado y tiene una complejidad, pero a mí no me parece que gane más de 10 millones un jefe de un servicio, que gana más que el ministro, más que el presidente de la República. Entonces, este tipo de situaciones, este aumento, y particularmente lo de la OCDE, me gustaría saber a qué obedece y por qué es la OCDE, por qué es París, por qué no... ¿Me entiendes? ¿Dónde está la justificación de eso? Yo entiendo que en el caso de la OCDE le toca a la subsecretaría porque ese presupuesto está aquí. Sí. Y por eso yo le he pedido a la subsecretaria que nos haga extensivo el aumento o el incremento de dineros para todos los embajadores, que no está acá en este ministerio, pero que obviamente tiene que ver con la misma razón. O sea, ¿cuál es el sustento para incrementar las remuneraciones? Ya, para poder avanzar, porque nos queda poco tiempo. Sí. Subse. Efectivamente, esa es en el caso nosotros podemos decir por qué aumentó en el caso de la OECD, que es el 10,4 por costo vía, pero es una tabla que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores. Respecto a la unidad de administradora de tribunales tributarios y aduaneros, que también es parte de la subsecretaría, tiene un aumento de 4,3%, explicado principalmente por el aumento o más bien el traspaso, para dejarlo más claro, desde Chile Compra, que de los tribunales de contratación pública, a los tribunales tributarios y aduaneros. Entonces, lo que ocurre es que con la ley de Chile Compra, con la modernización, por supuesto, un tribunal de contratación pública hoy día era parte de Chile Compra mismo, como parte de su subtítulo 24. Esto ahora pasa a ser parte de los tribunales tributarios y aduaneros, y ese es principalmente el aumento que considera de 710 millones que aparece en la lámina. Aquí señalar que en el libro medio rosado o rojo, en particular en el cuadro comparativo de este programa presupuestario había un error respecto de la base, porque no estaba hecho el cambio que había ocurrido con posterioridad, que es el de la ley de Chile Compra, que estos recursos ya no están ahí. Entonces, hay un pequeño aumento de personal, que en realidad es solo un traspaso de una persona honoraria a la contrata. En el subtítulo 22 hay una disminución
pero que no genera un impacto en la operación del servicio. Y el 24 es lo que acabo de mencionar, principalmente es el traspaso de la unidad del Tribunal de Contratación Pública, y eso significa, por supuesto, poner en funcionamiento 2 tribunales, lo que incluye la remuneración de 3 jueces adicionales, porque era solo un tribunal con 3 jueces más 3 suplentes. Hoy día pasan a ser 2 tribunales con 3 jueces cada uno y cada uno con un suplente, más todo lo que significa poner en marcha esos tribunales con las adecuaciones de infraestructura que eso requiere. En el caso de CISEX... Subsecretaria, a ver, en la ley 21.634, que modificó, ¿no es cierto?, la ley de compras públicas, se hizo un traslado del Tribunal de Compras Públicas, que estaba en la Dirección de Compras y Contratación Pública, que se fortalece y se traspasa a la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios Aduaneros, bajo el nombre de Tribunal de Contratación Pública, que es lo que usted acaba de explicar. El tema es que en el proyecto de presupuesto 2025 se constata que existe el cambio necesario, incluyendo los recursos, ya que acompañó el informe financiero, pero no se verifica la reducción en Chile Compra y tampoco el incremento en la dotación del Tribunal de Contratación Pública. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a ratificar esto? ¿Van a haber una indicación a la ley de presupuesto? ¿Cómo se va a salvar el tema? Presidenta, por su intermedio. Respecto de la Chile Compra podemos ver en detalle, pero sí se hace la rebaja. Lo que pasa es que la liberación... Estoy hablando de la rebaja, sí. El tema es la dotación. ¿Dónde está? La dotación debió haber quedado acá incorporada las 3 personas más, pero lo podemos revisar. Nosotros no la encontramos en la revisión. Los recursos están, pero no el cambio de dotación. Entonces ahí habría que arreglarlo con una indicación. Si le parece, Presidenta, por su intermedio, Claudio Martínez puede hacer la explicación al respecto. Por favor, si se sienta y se pone con un micrófono, se lo agradezco. ¿Ahí? Sí. Presidenta, por su intermedio, el traspaso de personal a la unidad administradora no requería cupos en la dotación. Esto es porque es personal contratado bajo la fórmula de Código del Trabajo. La dotación legal en el sector público considera solamente las plantas, las contratas, honorario asimilado a grado y jornales transitorios cuando la legislación del servicio lo consigna. Por tanto, el tratamiento es exactamente igual al que se le da a los tribunales tributarios y aduaneros. Entonces no se necesita colocar glosa de dotación de personal. Eso es lo que ocurre en este caso particular. Okay. Respecto del sistema de integrado de comercio exterior, ahí en general es un presupuesto de continuidad y, como señalé previamente, las disminuciones que existen es por el traspaso de recursos que ya no va al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, porque estos son plataformas que van interoperando para hacer la operación de comercio todo en línea. El proyecto de Cernapesca ya se hizo el año pasado y, por tanto, hoy día ya forma parte del presupuesto propio del servicio Cernapesca, y esa es la razón de la disminución. En el caso de la Secretaría de Modernización del Estado, también en general es un presupuesto de continuidad. Los cambios que se constatan considera un leve aumento en lo que tiene que ver con el subtítulo 21 para financiar. Hoy día existen 10 profesionales en la Secretaría de Modernización, 9 contratas y 1 honorario. En general, se han ido a medida que la gente va cumpliendo, ¿no es cierto?, los requisitos, cuando cumplen funciones permanentes son traspasados a la contrata. Y también en el caso de la directora ejecutiva de la modernización, que de hecho es un programa presupuestario que se concursa y que se elige a su dirección a través de ADP, también en este caso hay un traspaso por la
continuidad y por la responsabilidad a contrata. En el caso del subtítulo 22, ahí principalmente lo que se financia es la medición de satisfacción usuaria y por tanto en general es un presupuesto de continuidad, aunque han ido sumándose cada vez más los servicios que se miden a través de la encuesta. No es necesario mayores recursos porque en la práctica es una licitación, que hayan 2 servicios más no impacta en el valor. En el subtítulo 24 de transferencias corrientes, lo que hace este programa presupuestario es apoyar proyectos de modernización en distintos servicios. Cuando vinimos hace poco a dar cuenta de la ejecución del año, mandamos todo el detalle de los proyectos de modernización que se están trabajando. Yo destacaría el que se está haciendo con Suceso y con PIN para la automatización de las licencias médicas, con el Serviu, con todo el trabajo con los DOM para complementar lo que recientemente también se aprobó en este Congreso, que es la disminución de plazos de las tramitaciones de permiso en las DOM y más bien homogeneización de cómo se hace el trabajo entre los distintos DOM. Eso también por el lado de modernización es apoyado para que no solo haya una ley, sino que cuando se implemente se pueda implementar de buena forma. Lo mismo pasa en el caso del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Se ha estado trabajando con ello a propósito también de lo que conversamos en la sesión de ayer, de las indicaciones, ¿no es cierto?, para el fortalecimiento del Consejo de Monumentos Nacionales, más bien del cambio institucional para permitir una agilización de este tipo de trámites, y porque está bien en nacionales y Fuerzas Armadas por el trabajo que estamos haciendo con concesiones marítimas. Eso respecto. Gracias, subsecretaria. Senador. Sí, Presidenta, por su intermedio, me llama poderosamente la atención lo que señala acá las transferencias corrientes para el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Ayer hice la pregunta en la sala, el ministro Marcel contestó exhibiendo el borrador de la indicación sustitutiva de patrimonio. Yo quiero recordar que eso se había comprometido el segundo semestre del 22. Luego se hizo consulta indígena, se dijo que era a finales del 23. Estamos al final del 24. Entonces, a mí me gustaría que se precisara efectivamente en qué significan este traspaso de recursos, transferencias corrientes para el Servicio Nacional del Patrimonio. A mayor abundamiento, se encuentran pendientes el mismo servicio, el reglamento de sala, el reglamento de incompatibilidad de hallazgo, de declaración de intereses. Usted sabe, por su intermedio, directora, que no hacen declaración de intereses ni patrimonio. Tuvimos que sacar una ley especial para que se transmitieran a través de televisión y se hicieran actas sobre lo mismo. Entonces, me parece paradojal, me gustaría saber en qué se traduce ese reforzamiento, si no hay esos estándares mínimos y se está a la espera de una indicación sustitutiva global para abordar de manera integral las carencias de este servicio, que se le estén traspasando recursos sin la debida contraparte de una buena gestión. Me gustaría consultar en qué se traduce, incluso el código de ética, el reglamento de arqueología, me pasan acá, y de excavaciones. Ninguna de esas cosas se ha cumplido. Eso fue comprometido en la ley de presupuesto del año pasado y en la Comisión de Cultura del Senado. La diputada también quería hacer una pregunta, así que acumulamos. Sí, es una solicitud en la misma línea que el senador sobre las transferencias corrientes en Suceso y con PIN. Si pudiésemos tener detalles de cuál es el detalle de la información en términos de agenda de modernización del Estado, pero en ese apartado en específico. Gracias. Subsecretaria. Ya, Presidenta, por su intermedio. Nosotros el 25 de septiembre mandamos un oficio a la primera subcomisión porque también conversamos de los temas de cuáles son los proyectos que lleva adelante la Secretaría de Modernización en la oportunidad cuando venimos a ver la ejecución presupuestaria. En ese momento ya dimos
cuenta de los distintos proyectos que incorporaba lo que hemos estado trabajando con el Servicio de Patrimonio y también con la Suceso y con PIN. Lamentablemente no tengo acá impresa la minuta para dar el detalle de cada uno de los proyectos, pero lo que se busca es poder preparar a las instituciones, en particular en el caso de los servicios de patrimonio. Nosotros efectivamente estamos haciendo una indicación al proyecto que está en segundo trámite constitucional, que para efectos de mejorar la tramitación, los procesos de, por un lado, protección del patrimonio, pero en una debida proporcionalidad a lo que significa, ¿no es cierto?, los distintos proyectos de inversión que acuden al Consejo de Monumentos Nacionales. Pero junto con eso, para poder asegurar de que cualquier cambio que se haga en esa institucionalidad tenga su correlato en que se pueda implementar, es que se hacen estos proyectos de modernización que son de menores cantidad de recursos, y no tengo, lamentablemente traje todo impreso para poder contestar, y justo esa minuta en particular no la tengo para acordarme exacto cuáles son los montos y los objetivos de cada uno de los proyectos, pero lo hicimos llegar en el oficio que se mandó a la comisión el 25 de septiembre. Y ahí estaba tanto lo del Consejo de Monumentos Nacionales como el trabajo que estamos haciendo con la Suceso y el COMPIN. En el caso de la Suceso y el COMPIN, ahí lo que se está trabajando es en la optimización de la respuesta a las distintas etapas de las licencias médicas. Cuando una licencia médica es rechazada, ya sea por LISAPRE o por FONASA, las personas tienen que ir al COMPIN. El COMPIN puede aceptar los reclamos o no. Y después viene la siguiente etapa, que cuando llegan a la Suceso. Por tanto, en general, las personas que llegan a la superintendencia ya llevan una larga data de reclamos. Entonces, ¿cómo eso se trabaja para que lleguen una menor cantidad a la Suceso y se puedan más bien responder oportunamente en la COMPIN? Es lo que se está trabajando en ese proyecto, pero también le podemos dar el detalle. Acá tengo. Diputada. Muy breve, que precisamente lo que explica la subsecretaria es lo que me preocupa, porque uno sabe que pasan meses, años incluso de procesos entre la COMPIN y la Suceso, entonces precisamente poder tener más detalle de qué es lo que se está haciendo para modernizar el sistema en específico creo que es muy relevante, porque al menos a mí, no sé si a ustedes también les pasa como parlamentarios, pero me llegan muchos casos de esta situación en concreto, del funcionamiento del COMPIN y luego del funcionamiento de la Suceso. Entonces me parece especialmente interesante que si podemos tener el detalle de qué es lo que se está haciendo, porque yo sé cuál es el problema de gestión específico y todo el tiempo que la gente se queda esperando ese proceso, y creo que además hay un problema más grande que tiene que ver con la gran cantidad de licencias médicas, pero me interesaría conocer el detalle precisamente por eso. Subse, yo creo que este punto es bien relevante. Ayer vimos, y creo que el ministro lo señaló como un gran tema, el tema del costo o gasto en licencias médicas, que no solamente lo sufre el sector público, también el privado. Yo fui superintendente de Seguridad Social 5 años. Me tocó modernizar harto el sistema, pero con lo mismo que había. No es que le hayan dado más plata al servicio, salvo un programa de fiscalización en su minuto. Entonces, de hecho, cuando llegué, las demoras de respuesta para calificaciones de enfermedades, accidentes, invalideces comunes, laborales, era de 4 a 5 años. Logramos bajar sustantivamente eso, pero sigue siendo mucho tiempo. Y de hecho implementamos o partimos con la implementación de la licencia médica electrónica en su minuto. Y creo que aquí tenemos un tema que afecta al mundo público y al mundo privado, en que se cruzan, por un lado, los abusos de médicos o de trabajadores, pero por otro lado, el pagar justos por pecadores, porque hay enfermedades o trabajadores que de verdad están enfermos o tienen invalideces y producto que se meten en esta bola enorme, sufren, ¿no es cierto?, las consecuencias de la falta de gestión o trámite excesivo o demora en la respuesta. Y creo que lo que dicen los colegas es un tema bien relevante y sería bueno poder tener un detalle de este tema en particular.
Presidenta, solo para no, en lo que explicábamos en la información que se envió a la subcomisión, en particular lo que se está trabajando con la COMPIN es el módulo de integración con empleadores para que la COMPIN pueda verificar de manera automática el vínculo laboral y las rentas que tiene la persona a través de la interoperabilidad con distintas instituciones públicas y al mismo tiempo con eso se pueda automatizar la resolución de las licencias mediante la interoperabilidad, por ejemplo, con la Dirección del Trabajo, por dar algunos ejemplos. Y en el caso de la Suceso, lo que se está haciendo es un sistema automatizado de resolución de reclamos, con por supuesto, gobernanza de datos, pero podemos darle detalle con quiénes interopera, con un poco más detalle de lo que se mandó el 25 de septiembre. Nos interesa mucho porque no sé cómo van a tener una respuesta automatizada de los casos cuando son casos personales que requieren una mirada bien personal. Y lo digo por haber estado 5 años a cargo del tema, subsecretaria. No sé cómo van a automatizar eso. Senador Durresti. Presidenta, yo creo que tanto la situación del Consejo, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Monumentos como la COMPIN son dos nudos que yo creo que excede, subsecretaria, lo que usted seguramente tiene preparado ahí. Yo lo pediría que quedara pendiente para explicarlo por dos elementos. Consejo de Monumentos Nacionales yo creo que cruza todo el espectro político, pero hay algo que es increíble. Llevamos por lo menos 10 años con esta ley que no sale. Y no hay ninguna indicación sustitutiva que se haya demorado tanto. Yo lo he seguido desde que asumimos el 2022 con los ministros, con las leyes de presupuesto, y no sale ley, consulta indígena, reuniones acá, y no sale. Yo creo que ahí, a mí me gusta decir las cosas, hay un lobby feroz para dejar las cosas tal como están, feroz. Y no hay decisión de sacarlo adelante. Y en segundo lugar, en materia de el COMPIN y las precisiones que viene a hacer la senadora por la reserva, por lo particular de la licencia o de la enfermedad, la condición de enfermo, yo creo que es bueno generar este debate acá porque hay un par de elementos que en la interoperatividad deberían ser considerados. Lo dije ayer en sala, situaciones escandalosas de funcionarios públicos, principalmente en salud, que tienen licencia en el sector público, pero trabajan en el sector privado, en el mismo. Y eso es un cruce de datos que debería ser con Contraloría o con otros elementos, y no con la misma salud, porque permítame también, para comprarme también de enemigo a los médicos, son los propios médicos que evalúan a sus colegas. Y estos abusos generalmente se dan en la esfera de los estamentos médicos en los hospitales públicos. Y es brutal, y ahí yo le recomendaría que cruzaran información con Contraloría de qué manera sucede que las licencias son en el sector público, pero esa misma persona en la tardecita trabaja sin ningún problema y no tiene ningún inconveniente en el sector privado. Y eso es erosionante en la credibilidad, además de lo que le cuesta al Estado, erosionante. Pero también yo creo que nadie se quiere meter con este tema de las licencias, porque se tocan intereses también, así como se tocan intereses con el Consejo de Monumentos y negocios que hay ahí, buenas remuneraciones y buenos honorarios, creo que también se hace en materia de salud. Quizás. Entonces, ahí dejarlo pendiente, que nos explique y que también las platas que se está poniendo Hacienda vayan en un sentido que muevan la aguja y no simplemente hagamos un análisis retórico de lo que ocurre. Si aquí alguien no le pone el cascabel al gato, si nosotros conocemos el médico que presenta una licencia y que atiende en la tarde en una consulta, los conocemos. Quizás, y tiro la palabra al diputado Donoso, subsecretaria, sería bueno saber qué van a hacer o qué pasa con el reglamento de la ley 21.668 de interoperabilidad de las fichas clínicas, porque esto tiene harto que ver con este tema. Para ver qué está pasando ahí, cómo lo está mirando Hacienda, y porque tiene que ver además con gasto público. Diputado. O sea, yo en el único sentido que entiendo la automatización sería que tengamos información de impuestos internos y hasta del CERVEL, porque tenemos candidatos con licencia. ¿Ah? Entregan papeles en la mañana pero están con licencia médica.
Y esto sí que recauda plata, porque un 42% de licencias no parentales en aumento en los últimos 5 años es una brutalidad. O sea, aquí en la evidencia de un fraude, un 42% de aumento de licencias en los últimos 5 años. Entonces, tenemos un problema que afecta al erario público y que afecta a la fe pública y que afecta al sistema de salud público y privado. Que si no le tomamos el peso, la verdad que vamos a perder. No es la misma. Sí, pero no es la misma, porque es una específica. No nos metamos en Honduras, porque si no, no vamos a avanzar. Nosotros tenemos un tema bien complejo de votar, tenemos que ir. Yo le dejaría planteada a la subsecretaria algunos temas, a efecto que los pueda responder en la sesión siguiente, porque ya después viene Tribunales Tributarios y Aduaneros, que es parte de una exposición especial. Pero sí, pero es que no las va a poder explicar ahora, que las partamos la próxima sesión. Pero a mí me gustaría el tema en la dirección, vamos a entrar a dirección de presupuesto, tampoco vamos a alcanzar a verlo, pero en el ministerio y en el marco normativo, subsecretaria, para que lo pueda explicar en la próxima sesión, el tema de funciones críticas, ¿ya? Se mantienen 30 cupos, pero se aumenta el monto en un 29%, pasando a 393 millones, presupuesto, sí, DIPRES, 2024, moneda 2025, a 505 millones. ¿Ya? Y ahí que nos pueda explicar el cambio y si este incremento sería proveer de un financiamiento permanente y no explicaría que financia jefaturas que se habían acogido a retiro. ¿Cuál es la razón de esto? Y después hay un estudio, no sé dónde está, si lo pueden hacer llegar. Presidenta, por su intermedio, varias de algunas de estas consultas surgieron cuando hicimos la presentación en la ejecución presupuestaria, porque eso fue producto de una modificación, se mandó todo lo que nos pidieron, incluyendo el detalle de las 30 personas con función crítica. Y ahí después es que mandan a los parientes a hacer sufrir a la subsecretaria. Y después, subsecretario, un estudio en la DIPRES, estudio 2024 con la OECD, y va a tener otro el 2025. Entonces, si podría mandarnos el informe que dé cuenta del costo pagado en el estudio 2024 y copia del contrato, trato directo y el detalle del gasto para el 2025. ¿Ah? Y otro tema que me gustaría que pudiera explicar, subsecretaria, es la clasificación presupuestaria. El artículo 16 del decreto ley 1263 señala que las clasificaciones presupuestarias que se establezcan deberán proporcionar información para la toma de decisiones, como también permitir vincular el proceso presupuestario con la planificación del sector público. Además, las clasificaciones utilizadas deben posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos a nivel nacional, regional y local. Por decreto supremo se determinarán las clasificaciones del presupuesto y cuando exista duda acerca de la imputación precisa que debe darse a un ingreso o gasto, resolverá en definitiva la dirección de presupuesto. A partir del análisis preliminar de la oficina presupuestaria, se detectó la creación de 2 nuevos ítems con sus respectivas asignaciones presupuestarias en el subtítulo 24, transferencias corrientes. Y esto es el ítem 08, a instituciones privadas ejecutoras de políticas públicas, y el ítem 09 a unidades o programas de servicio. Estas modificaciones vienen en el presupuesto 2025 y se desconoce si han sido formalizadas adecuadamente. ¿Cuál es la modificación que se hizo al decreto respectivo? No lo tenemos. La creación ya de estos nuevos ítems en las transferencias corrientes tiene como consecuencia que el análisis presupuestario se va a ver afectado porque modifica la base de comparación. Entonces se nos va a producir un quiebre y no vamos a poder comparar con los años anteriores. Y por lo tanto ahí tenemos 3 solicitudes. Una, que pueda el Ejecutivo remitir
a la Comisión Especial, a la Comisión Mixta de Presupuesto, el consolidado de todos los programas que se ven afectados por estas modificaciones, utilizando como base el año 2024 y la variación 2025, ¿ya? Dando cuenta de la partida, el capítulo, el programa, el subtítulo, ítem y asignación, detallando el gasto en bienes y servicios de consumo, en personal y la cantidad de personas autorizadas a contratar. Segundo, que todas las partidas que presentan modificación por la creación de estos nuevos ítems y asignaciones, el Ejecutivo disponibilice un formulario estandarizado para que se presente la información que está dada a conocer en las distintas subcomisiones de presupuesto. Y tercero, saber cuál es la opinión de la Contraloría respecto de esto. Atendiendo que hay una modificación en el artículo 7 del Decreto Ley 1263 en el sistema de contabilidad, funcionaría sobre la base de descentralización de los registros a nivel de servicio, conforme lo determina el Contralor General, y centrará la información global en estados financieros de carácter general. Y este sistema deberá abarcar la totalidad del sector público y las clasificaciones de uniformes que permitan la integración de las informaciones. Esto, subsecretario, es súper importante porque este cambio tiene consecuencias. Y las consecuencias es que no podemos revisar este año, o sea, el año 2025, con los años anteriores. En el caso, por ejemplo, de la Fundación de la Familia va a ser fácil, porque se eliminó uno y va a estar en otro. Pero en otros temas, por ejemplo, en atención de cuidados, no va a ser fácil porque mantiene gastos de operación del servicio, pero saca la transferencia. Entonces no vamos a poder comparar peras con peras. Y eso supone una complejidad. Esto no se dijo nada ayer en la presentación. Presidenta, por su intermedio, a ver, solo nosotros tomamos nota y podemos informar, pero entendería yo que es si entiendo bien la pregunta, es más bien el cambio que se hizo en el clasificador, y el decreto efectivamente está en toma de razón de la Contraloría, por tanto también se puede informar respecto del mismo, pero en el caso en particular del Ministerio de Hacienda, como en general no tenemos subtítulo transferencia y no es para el fin de lo que aquí aparece, no tiene gran implicancia en el Ministerio, pero yo entiendo que es más bien es sobre la decisión de lo que hoy día está en el informe de Finanzas Públicas, con esta explicación, y tomo nota para poder transferir la solicitud. Igualmente, si le parece, está Cerelli, que es la subdirectora de presupuestos, que puede a lo mejor hacer alguna explicación adicional. Sería bueno conocer la explicación de por qué se hizo esto. Sería bueno saber por qué, si está en toma de razón, se hace, porque qué pasa si se rechaza. O sea, tenemos un problema de presentación de presupuesto. Y sería bueno saber por qué ayer no se dijo nada. Sí, Presidenta. Voy a partir por el punto. Efectivamente, esto está en la presentación de la directora que hizo ayer. Hay una lámina en donde ella explica la creación de estos nuevos 2 ítems en las transferencias. No recuerdo que lo haya dicho. A lo mejor está en la presentación, pero no recuerdo que lo haya señalado. Podríamos revisar la sesión entera. No lo recuerdo, por eso estoy haciendo la pregunta. Ya, pero está en la presentación y ella lo señaló a lo mejor muy rápidamente. Efectivamente, este cambio, sin perjuicio, como dice la subsecretaria, que vamos a entregar todos los antecedentes que se piden, entiendo esta comparación, vamos a trabajar en el fondo en... ¿Entiende por qué? No entiendo que en el fondo, claro, para que quede más claridad... O sea, no vamos a poder comparar. En la comparación, sí, trataremos de hacer rápidamente por lo... están citadas muchas comisiones ya en donde hay cambios en la clasificación, pero esto sin lugar a dudas es un trabajo que se hizo en forma conjunta con la Contraloría. Esto está conversado con ellos. Tenemos reuniones sistemáticas con la Contraloría para todos los cambios que hemos ido implementando, y este es un cambio que de hecho la Contraloría lo ve con muy buenos ojos porque a ellos les facilita el trabajo de control. Y solo para enunciarlo, porque lo vamos a mandar evidentemente en el informe que se entregue, una de las cosas que más les complicaba era que en el ítem 2401, que son las transferencias a privados, hoy día estaba mezclado en lo que era una transferencia, llámese subsidio, donación, subvención propiamente tal, con las transferencias para ejecutores de política pública, que el año pasado se avanzó
había un artículo en la ley de presupuesto que decía, si es beneficiario tiene estos requisitos, pero si además, si es ejecutor tiene estos otros. Eso no fue suficiente, había mucho problema, entonces lo que hicimos fue avanzar en tener 2 ítems separados, uno para beneficiario directo y uno para ejecutor de política pública. Ya, ¿y no están cambiando nada más? Y lo otro que se creó fue este 2409, porque nuevamente en el ítem 2403, que en el origen se tienen que consignar las transferencias a otras entidades públicas, principalmente corresponde municipios, fondos, universidades. ¿Y dónde está estatales. eso? Hoy día es 2403. ¿Dónde está en la presentación, perdón? ¿Dónde está en la presentación de la subsecretaria, de la directora? Es una lámina. ¿En qué lámina está? Ah, No la podemos encontrar. No me Porque la- la hemos revisado harto. Entonces, si nos pueden mandar eso, se lo agradezco. ya. Y sí, que nos se lo expliquen mandamos, sí. quién más se cambió, porque esto es lo que hemos detectado nosotros. No sé qué otra cosa más viene y piensen Dentro que ayer del nos presentaron. clasificador presupuestario, Exacto. solo esto. Solo esto. O Esos sea, dos el ítems nuevos. 0809 y este Eso, el 08 08 y el ítem 09, 2409. punto, nada más. Nada más. ya. Y la creación del 09 es con el mismo objetivo, de poder separar cosas que hoy día están de 2 naturalezas clasificadas en un mismo ítem, se crean 2 ítems separados. Ok, y la Contraloría está en conocimiento de esto y con acuerdo de la Contraloría. Absolutamente, está conversado con ellos y está el decreto en toma de razón. Ok. Presidenta, solo para mayor abundamiento a la respuesta, cuando se discutió la ley de presupuesto 2024, hubo un conjunto de cambios que se hicieron en el articulado a propósito de las transferencias. Y ya en el articulado se hablaba de beneficiarios y ejecutores. Pero claro, en la contrapartida a ese articulado visto en el clasificador presupuestario es lo que no estaba y de alguna forma es lo que se está avanzando. Si quiere, muy en sintonía los cambios en el articulado que se hicieron en la ley de presupuesto 2024. Yo no sé cómo va a ser el tema hoy día, porque no se hizo una votación, son 3, usted lo sabe, fiscal y 2 juezas. Entonces, no me animo a decir que suspendemos por un rato porque no sé qué va a pasar y va a estar medio complejo. Entonces, si le parece, levantamos la sesión y, subsecretaria, yo le aviso por WhatsApp si nos juntamos el lunes en la tarde acá. ¿Le parece? Y 1000 perdones, pero no tenía... Yo pensé que ayer íbamos a votar eso y no fue así. Gracias.